Buenos días, chicos. La clase programada para hoy es sobre la sociedad islámica. Entonces, en el cuaderno de historia, después de escribir el título, la fecha, perdón, escribimos el título, la sociedad islámica. ¿Listo? Entonces, mientras escriben el título, les voy a dar una explicación cortica de la imagen que aparece en esa diapositiva. Esta mezquita que aparece acá es la Mezquita Azul, así se llama. Está ubicada en Estambul, en Turquía. ¿Listo? ¿Qué tiene de especial esa mezquita? La arquitectura. Visualmente, históricamente, esa mezquita es hermosísima, es muy, muy bonita. Es una mezquita que llama mucho la atención por sus colores, por la combinación de todos los azules, desde el azul más claro hasta el azul más profundo, que dan la similitud como si fueran los colores del mar. Aparte de eso, su cúpula es dorada, que contrasta con ese turquesa, eh, de ese turquesa que está pintada la mezquita. La cúpula de esa mezquita, que se ve acá como si fuera de oro, esa cúpula está forrada con hojilla de oro. Entonces eso la hace aún más especial. Aparte de eso, eh, al mediodía, cuando está el sol en su plenitud, esa cúpula parecería ese que brillara, pareciese como si un pedazo de sol bajara. Entonces la hace muy, muy peculiar, muy, muy rara, por así decirlo. Y aparte de eso, visualmente es una mezquita muy bonita. ¿Cómo se llama? La Mezquita Azul, donde está ubicada en Estambul. Estambul es la capital de Turquía en la actualidad. ¿Listo, hijos? Dato curioso. Entonces, vamos a empezar, vamos a trabajar la sociedad islámica. ¿Listo? La sociedad islámica. Entonces, mis amores, la dinámica de la actividad, ustedes ya lo saben. Explicamos diapositiva y ustedes van tomando apuntes. ¿Listo? Entonces, empiezo. Solo van a tomar apuntes, no van a copiar el mapa conceptual aún. Entonces, explico. Dice el Islam. El Islam tiene una organización social. ¿Listo? Hablamos de musulmanes y hablamos de no musulmanes. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, hablamos de tres sectores importantes que forman parte de la comunidad islámica. El primer pilar de esa comunidad islámica es la aristocracia. ¿A qué hace referencia la palabra aristocracia? Aristócrata es la persona que posee, la persona que tiene. Ese poseer y ese tener en la sociedad islámica hace referencia a tierras, hace referencia a dinero, hace referencia a estatus. ¿Qué quiere decir ese estatus? Que él forma parte de una familia reconocida, de una familia prestante, de una familia importante en la sociedad islámica. ¿Que es musulmana? Obviamente tiene que ser musulmana porque estamos hablando del Islam. Recuérdese o acuérdense que musulmán quiere decir persona que practica o ejerce el Islam. Dentro de esa aristocracia están todos los árabes. Profesora, ¿por qué los árabes? Porque en la península arábiga fue donde nació, se dio origen al Islam. Recuerde que el padre o el fundador del Islam es Mahoma y Mahoma nace en Arabia. ¿Listo? Nace en la península arábiga. ¿Dónde? En la Meca, en la ciudad de la Meca. ¿Listo? Características de esa aristocracia, como ya se los dije, son terratenientes. Terratenientes, ¿qué quiere decir? Que poseen grandes extensiones de tierra. ¿Listo?
El segundo grupo de la organización social islámica o musulmana hace referencia a a un grupo social intermedio. ¿Listo? Intermedio, ¿por qué? Porque en ese grupo se encuentran los funcionarios, comerciantes, artesanos y pequeños propietarios. Pequeños propietarios, ¿qué quiere decir? Que poseen un territorio, una parte de territorio, unas hectáreas, como conocemos acá, una finca, por ejemplo, ¿cierto? Y ciertas propiedades, propiedades muy pequeñas, no tan grandes como las que posee la aristocracia, ¿cierto? Y aparte de eso, esos funcionarios o ese grupo social intermedio tiene poca participación política. ¿Qué quiere decir esa poca participación política? Que como ellos no tienen el capital necesario, es muy poca la participación que ellos tienen en la forma de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que los gobernantes de la sociedad islámica básicamente son los árabes, ¿cierto? Porque los árabes son los que poseen grandes extensiones de tierra y poseen mayor capital. ¿Listo? Y por último, dentro de los musulmanes están las masas populares. Esas masas populares hacen referencia al pueblo como tal. ¿Listo? Ese pueblo está dividido en artesanos, campesinos que no poseen propiedades, propiedades extensas, ¿no? Propiedades grandes, ¿cierto? Son pequeños propietarios y la gran mayoría en un inicio de la sociedad islámica eran esclavos. Cuando hablamos de pequeños propietarios quiere decir que en algunas ocasiones tenían la casa donde vivir, ¿listo? No tenían ningún otro tipo de propiedades. También me dice que las masas populares o el pueblo tenían una situación económica precaria. ¿Qué quiere decir precaria? Precaria quiere decir que tenían muchas falencias, que les hacía falta muchas cosas. Si comparamos la aristocracia musulmana con las masas populares, la diferencia es abismal. La mayoría de los árabes musulmanes en un inicio de la religión islámica, ellos tienen poder, ellos tienen mucho dinero y ellos viven en casas ostentosas, en casas grandes, en castillos, por así decirlo, ¿cierto? Y resulta de que el pueblo no. En algunas ocasiones tenían donde vivir, en algunas ocasiones tenían que comer, pero era muy limitado esa economía del pueblo. ¿Listo? Eso en cuanto a a las tres estamentos de la sociedad musulmana. Dentro de la organización islámica están los no musulmanes, o sea, los que no practican el Islam, pero que de igual forma, ojo, no practican el Islam, pero que de igual forma están cerca o viven dentro de la comunidad árabe, dentro de los países que por mayoría practican el islamismo. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes están? ¿A quiénes nombran? Nombran a los cristianos y nombran a los judíos. ¿Por qué solo cristianos y judíos? Porque ellos son, al igual que el Islam, una religión monoteísta. Solo creen en un solo Dios. ¿Qué nos dicen de estos dos personajes? Que son gentes del libro. ¿A qué hace referencia eso? Que en el Corán, ellos hablan de los cristianos, ellos hablan de los judíos, ellos conocen sus dioses, pero no los veneran. Me explico. Por ejemplo, para los cristianos, quien funda el cristianismo es Jesucristo, ¿cierto? Él es el fundador del cristianismo. Se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si nosotros miramos con ojos
de musulmanes, ellos conocen a Jesucristo, pero ellos no lo ven como el Hijo de Dios. Ellos lo ven como un profeta más, como ver a Juan el Bautista, como ver los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Listo? ¿Me hago entender? Lo mismo los judíos, ¿cierto? Si entre las tres religiones la más antigua es la judía, los judíos conocen a Cristo, ¿cierto? Ellos saben de la existencia de Cristo, pero ellos solo lo ven como un profeta más. ¿Listo, chicuelos? Entonces, hasta ahí entendido, explicado a grandes rasgos cómo está organizada la sociedad islámica. Vamos a ver esta imagen que es más gráfica que ese mapa conceptual. ¿Listo? Entonces, en esta imagen, en esta pirámide que ustedes ven acá, en esta pirámide podemos ver más gráficamente cómo estaban organizados o cómo se organiza la sociedad islámica. Entonces, tiene 5 secciones, de las cuales las 3 primeras secciones forman parte única y exclusivamente del Islam, de los musulmanes. Comparando esta imagen con la anterior, es exactamente lo mismo. Mírenla, 1, 2, 3. Solo que aquí está escrito, en la imagen está graficado, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Me hago entender? Entonces, empezamos en la cúspide. ¿Quiénes están? Los árabes, ¿cierto? Dentro de esos árabes están los sirios, que son los políticos y los grandes señores, o sea, los grandes terratenientes, los que poseen el dinero, los que poseen las tierras, los que tienen el poder, por así decirlo. ¿Listo? En el segundo estamento, acá en el segundo, aquí me dice, lo que pasa es que en esta imagen ya nos hablan de los nombres árabes que utilizan para ese estamento. En la anterior, solo nos hablan de un grupo social intermedio. ¿Cómo se llama ese grupo social intermedio? Fácil, se llama los bereberes, que son los pequeños señores y son personas humildes. ¿Listo? Vamos al último grupo que son los muladies. Los muladies es la misma masa popular, es el mismo pueblo, son los artesanos, los campesinos, ¿cierto? Que no poseen territorios extensos de tierra, que su situación en muchas ocasiones es precaria, que en muchas ocasiones puede ser que no tuviesen en aquel entonces que comer, ¿cierto? Ahí están los 3 grandes pilares de la religión musulmana o de la religión islámica. Otras religiones, hablamos de los judíos y hablamos del origen del cristianismo, que son los mismos mazabares. Y por último están los esclavos, que en toda organización social inicial en el mundo ha tenido esclavitud. ¿Listo, chicuelos? Entonces, hasta ahí captado el mensaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Después de haber tomado apuntes, vamos a escribir actividad. Y ya les digo en qué va a consistir la actividad, hijos míos. ¿Listo? Actividad. Viñeta. La primera actividad es la siguiente, chicos. Tomo nota del mapa conceptual. Tomo nota del mapa conceptual de la organización social islámica. Tomo nota del mapa conceptual de la organización islámica. Y la segunda actividad es la siguiente. Elaboro una comparación. Elaboro una comparación entre
elaboró una comparación entre las 5 religiones más profesadas en el mundo. Elaboró una comparación entre las 5 religiones más profesadas en el mundo, teniendo como base el cuadro enseñado en clase. Punto. Mis amores, ¿cuál cuadro? Este, hijos. Este cuadrito que ustedes ven acá. ¿Listo, mis amores? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nota del mapa conceptual y vamos a establecer, vamos a hacer una comparación entre el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ojo con lo que les voy a decir, hijos míos. Tengan en cuenta que las 2 primeras religiones son politeístas. ¿Qué quiere decir? Que ellos creen en muchos dioses. Y que las 3 últimas religiones son monoteístas. ¿Listo? ¿Clarito hasta ahí? Entonces, vamos a realizar el trabajo. Vamos a trabajar en forma, obviamente, rápida. Yo les voy a dar un tiempo. ¿Listo? Y iniciamos para ya el trabajo. Entonces, mis amores, terminamos la clase. Ya saben qué es lo que debemos hacer. Tenemos tiempo restante, tenemos más de 40 minutos para desarrollar la actividad en clase. Cuídense mucho, Dios los bendice y cualquier inquietud, obsérvelo en el video. ¿Listo?